porque ustedes mismos, muchos de ustedes han estado involucrados en esta casi odisea que fue poder demostrar hasta dónde se prolongaba naturalmente el territorio argentino bajo el mar. Acá vemos, esta es una imagen de altimetría satelital donde se ve el continente emergido y cómo hay una gran prolongación de ese territorio bajo el mar, que es lo que es la plataforma continental, ¿no? Desde que está en vigor la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1994, se acordó ahí, y todos los estados por lo tanto estamos de acuerdo, en que el límite de la plataforma continental no es como las 200 millas de la zona económica exclusiva, una medida fija que uno muy fácilmente pone las coordenadas de las líneas de base y con un GPS ya se sabe dónde está, sino que para decir hasta dónde se extiende ese límite hay que demostrar esa prolongación natural del territorio bajo el mar, ¿no? Que primero viene suavemente descendiendo, después desciende más abruptamente en el talud hasta las profundidades marinas. Entonces, la Argentina ya desde 1991, cuando adoptó la Ley de Espacios Marítimos, dijo el límite de su plataforma continental, que era hasta el borde exterior, o sea, a todo lo largo de esa prolongación natural, hasta el borde exterior del margen continental. Lo mismo está contenido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que para Argentina entró en vigor en el 95. Pero entonces había que demarcar ese límite. Sabíamos que se extendía más allá, pero no se sabía exactamente hasta dónde. Entonces, en 1997, por la ley 24.815, se creó COPLA, ¿no? Esta Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, presidida por la Cancillería, por ser un límite del país, y las implicancias que tienen a nivel internacional, e integrada por el Servicio de Hidrografía Naval, pieza fundamental, porque como se acaba de explicar su director, ellos ya habían empezado incluso a trabajar mucho antes, porque son los encargados de la investigación en el mar, y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, la manera como se organizó COPLA fue crear la figura de un coordinador general con capacidad de tener personal, científicos, técnicos, abogados, a cargo, dedicados exclusivamente a eso. Y la verdad que esto, que no todos los países lo hicieron, otros países trabajaban juntos la Armada, la Cancillería, además, pero cada uno seguía haciendo sus cosas, entonces no había una continuidad tan grande. Bueno, en COPLA se formaron grupos de trabajo de geodesia, hidrografía, geología, geofísica, cartografía, oceanografía, pero igual siempre trabajamos con todos los organismos relacionados, o sea, teníamos claro que era el límite más extenso del país, que había muchos organismos del Estado que podían ayudar y que era bueno que estuvieran involucrados en esta, casi diría, última frontera en cierta manera. Y se trabajó siempre con ellos. Entonces, cuando enfrentamos esto, en el 97, cuando se creó la comisión, la verdad es que no sabíamos cómo se hacía, pero no lo sabía nadie, ¿no? La convención estaba en vigor desde hace poco, y esta obligación de los estados de hacer su límite, de establecer, de demarcar, de decir hasta dónde llegaba esa prolongación natural, era, bueno, ¿cómo? Porque estamos hablando de profundidades de más de 5.000, 6.000 metros, en algunos lados, de márgenes muy complejos. Entonces, no los voy a cansar, pero simplemente les pongo todo digamos, cómo fue organizar el trabajo para decirles que lo que sí se tuvo en cuenta es que estamos en Argentina. Y entonces queríamos hacer las cosas lo mejor posible, pero tampoco teníamos a disposición todos los recursos del mundo. Entonces se hizo un estudio de gabinete muy profundo, se planificó el proyecto y se dijo, bueno, a ver, en esta zona, en la zona norte, que hay mucho espesor de sedimentos que se llama, puede haber petróleo, ahí conviene hacer sísmica, que es más caro. En otros lugares donde seguro no hay sísmica, no hagamos eso, enviemos un buque que no sea tan caro. O sea, se fue tratando, además, de emplear en cada sector lo mejor para la Argentina. La Convención da muchas posibilidades, ¿sí? Y el Estado puede elegir una, puede elegir dos, puede elegir todas. La Argentina probó en cada sector los dos criterios que se llaman, las dos formas de determinar el pie del talud y los dos límites máximos. Y eligió en cada zona
realmente lo que le convenía, aunque hubiera que demorar un poco más, aunque hubiera que hacer alguna campaña más. Después esos datos se interpretan, se procesan, después se interpretan, después la parte cartográfica que ahora nos van a explicar es muy importante y después se definen los límites. Es decir, nosotros tratamos además de trabajar con todo tipo de datos como les voy a mostrar ahora. Se hicieron muchas campañas solo para colectar datos para Copla, o al menos primordialmente. Antes del momento en que se entregó la presentación a Naciones Unidas, 12 campañas que realmente fueron muy interesantes, muy importantes. Hubo una entre el 2001 y 2002, siempre contamos que nosotros firmamos el contrato porque era esos trabajos se encargaron por una licitación internacional porque ese tipo de equipamientos no hay en la Argentina. Firmamos un contrato en ese momento era bastante, $4 millones, en los primeros días de diciembre del 2001, y teníamos el barco en los momentos álgidos del fin de diciembre, lo teníamos a 200 millas de la costa, y bueno, y sin embargo, siempre es verdad, se insistió mucho, pero realmente, y quiero agradecerles a cada uno de ustedes, de los que estuvieron, y con ustedes a todos los que estuvieron, siempre hemos encontrado en todas las áreas del Estado y en todos los partidos políticos apoyo, más, menos, de distinta forma, pero siempre hubo gente que en todos lados que se dio cuenta de la importancia para el país y que nos ayudó. Después de hacer la presentación se siguieron haciendo campañas para buscar datos de confirmación, y esto lo pongo no porque les vaya a ser algo muy científico, sino porque me importa mostrarles esto acá, como ven, esta es la provincia de Buenos Aires, ¿no? El Golfo San Jorge. Este es el mapa, digamos, que terminamos haciendo de toda la parte de morfología y del margen argentino en esa zona, que lo que me importa mostrárseles es porque se descubrieron muchas formaciones, terrazas, cañones, montes submarinos que no se conocían. O sea, ahora les voy a decir cómo terminamos en el map, en la ley, que es el límite, el objetivo y lo importante. Pero al mismo tiempo, la Argentina se ha enriquecido muchísimo, se ha enriquecido mucho con todas este conocimiento que nos va a servir además para recursos. La anterior y la próxima campaña offshore que está planeando la Secretaría de Energía son sobre la base de estas informaciones. Y también en esta zona de cañones, los datos que había ahí sirvieron para la búsqueda del submarino Ara San Juan, lamentablemente, pero sí qué bueno ver que lo que se utilizó para el límite, como está armado y puesto en base de datos y compartido, sirve para otras cosas. Y además, también al mismo tiempo se han visto, si bien nosotros no buscábamos recursos, las posibilidades de recursos, minerales, hidrocarburos y las especies que son de plataforma, ¿no? O sea, estamos hablando del lecho y subsuelo, entonces esto no abarca la pesca de alta mar ni los calamares, pero sí las especies sedentarias que la Argentina, por ejemplo, tiene vieiras, que son de mucho valor para exportación, centollas, que son especies de plataforma. Y como les decía, juntamos muchos datos. Y datos además, los que hicimos en nuestras campañas, pero los que ya había en el Estado, que los procesamos, los ordenamos, después cada área va a explicar lo importante que fue, los pusimos en un sistema de información geográfica. Todas estas líneas que ustedes ven acá en el mapa son pasadas de buques recogiendo datos. Y todo eso es lo que usamos, que después se montó en todo un sistema por campañas, que uno marcaba la campaña que quería y se le resalta acá cuáles son los datos recogidos en esa campaña, con toda la explicación de cada una de las cosas. Esto se mandó así a Naciones Unidas, pero además está así ahora en la Argentina. Entonces fue más fácil para los comisionados poder entenderlo, pero también es un tesoro, creo yo, científico que ha quedado en la Argentina. Y así llegamos al límite exterior. Yo estoy haciendo, como ven, un pañón muy grande porque yo sé que en general ustedes lo conocen, pero ¿por qué este mapa así con todos estos colores? Porque yo quise acá resaltar que en cada zona la Argentina usó
una de las posibilidades que la Convención da, entre criterios, límites máximos, acá es espesor de sedimentos, acá es 350, acá es más allá de las 350, en cada sector vimos todo lo que se podía hacer y elegimos el que más le convenía a la Argentina, y así fue como se presentó. Y entonces ahora tenemos una plataforma continental que acá están las profundidades, solo porque muchos de nosotros seguro aprendimos en el colegio que la plataforma continental era hasta las 200 metros de profundidad. Bueno, ahora hay 5.500, 5.560, 6.400, es decir, es otro concepto y otra posibilidad de riqueza para el país. Este trabajo, que empezó en el 97, entonces el 21 de abril del 2009, se hizo la presentación ante Naciones Unidas. ¿Y esto qué quiere decir? El límite se presenta ante el Secretario General de Naciones Unidas, pero lo que todos los estados acordamos en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, en esa CONVEMAR, es que como es un límite que tiene que responder a una realidad natural, tenemos que demostrar que es una prolongación natural del territorio, se creó en esa convención un órgano de científicos, al que en este momento pertenece el ingeniero Marcelo Patalini, que va a hablar ahora después, de 21 científicos de distintos países, que son elegidos por todos los países, que analizan si lo que el Estado presenta corresponde a las normas internacionales y es cierto científicamente. Entonces, por eso acá ustedes ven que dice que presentamos un resumen ejecutivo, 13 volúmenes de cuerpo principal, datos científicos y técnicos, más de 13 volúmenes, toda la base de datos, 24 volúmenes de bibliografía. Estos son cada uno de los volúmenes. También acá quiero hacer un homenaje porque todo fue importante, ¿no? A los diseñadores, por ejemplo. La presentación argentina fue en diseño, al menos los que dicen los de Naciones Unidas, una de las relevantes, y nos parecía que era importante que si la Argentina estaba trazando su límite más importante, hasta en lo externo, hasta en el diseño, tuviera reflejar algo, ¿no? Reflejar lo que realmente es para nuestro país. Esta es una cantidad de cajas que llevamos, porque también nosotros la presentamos en español, pero se tradujo al inglés. También teníamos, después van a hablar, de un equipo de intérprete. Entonces se hizo la presentación en el 2009, el análisis comenzó en el 2012. ¿Por qué? Porque esta comisión, este órgano de científicos, va analizando por orden. La nuestra es la número 25, y ahora ya hay como 80, o sea, estuvimos bien entre las primeras, y se analizó durante 4 años casi, en el que había reuniones en Naciones Unidas donde íbamos, la delegación, los integrantes de COPLA y algunos diplomáticos, y se iba intercambiando, ¿no? A ver, ellos decían, bueno, esto sí, pero ¿cómo quedaría procesado de esta otra manera? Entonces se lo volvíamos a procesar, y realmente un intercambio muy interesante, y que llevó a que en el 2016, el 11 de marzo, y después el 17 de marzo del 2017, la Comisión nos diera unas recomendaciones positivas, es decir, los criterios que la Argentina había empleado y demás fueron todos aprobados. Son 2 recomendaciones porque nosotros había 2 puntos, los más cercanos a Uruguay, que si bien la Comisión no teníamos un problema de superficie, digamos, o sea que podríamos haberlo hecho, no afectaba a la Argentina, pero la fundamentación científica no nos convenía para otras áreas, entonces hicimos una presentación revisada y se terminaron aprobando efectivamente como queríamos el 17 de marzo del 2017. Ahora bien, este órgano ante quien hicimos la presentación, cuando los estados lo crearon en la CONVEMAR, expresamente dijeron que no tenía competencia para analizar zonas en las que hubiera problemas de límites entre estados de costas adyacentes o enfrentadas, y después agregó o que haya una controversia territorial o marítima. Y nosotros tenemos el problema con el Reino Unido y tenemos la zona de Antártida. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un problema como el nuestro con el Reino Unido, pero también en otras partes del mundo? Esto pasa, digamos, yo diría la mitad de las presentaciones que ha habido. Entonces, la Comisión recibe, acá ponemos que la Comisión reconoció que existía una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido,
y ese reconocimiento tuvo como consecuencia que en aplicación de las normas posterga el análisis de los datos presentados en esa zona hasta que se resuelva la disputa. Entonces no lo analiza por el momento, for the time being, como trabaja en inglés la comisión. Entonces, en el caso de la Argentina, formó una subcomisión para analizar la presentación argentina, pero le instruyó que por el momento no se pronunciara sobre esa zona. Pero los datos y el análisis están presentados en la Secretaría de Naciones Unidas y el mapa que encabeza las recomendaciones es el nuestro de presentación total. El Reino Unido también presentó sobre las islas el límite exterior de la plataforma, pero como la Argentina lo objetó en su totalidad, la Comisión no formó directamente una subcomisión para hacerlo. En Antártida, como ustedes saben, hay 7 estados que reclaman soberanía y entonces las posiciones que se adoptaron fueron 3, principalmente. Todo esto se había conversado previamente entre estos estados. La primera que fue Australia, la primera que hizo Australia, hizo la presentación de la plataforma continental derivada de su territorio antártico, del territorio que reclama como Antártico. Entonces, después lo hizo Argentina y después Noruega. Entonces, la comisión recibió la presentación, pero recibió también las objeciones y además, estos 3 estados, nosotros también, reconocimos que existía una situación especial por el Tratado Antártico y el artículo 4. Otros estados como Nueva Zelanda, Francia, el Reino Unido y también Chile no hicieron la presentación, presentaron una nota que dijeron, nosotros tenemos derecho a Plataforma Continental Antártida, pero lo vamos a hacer más adelante. Nueva Zelanda, Francia y el Reino Unido junto con otras presentaciones. Chile, la verdad es que todavía no ha hecho presentación, entonces hizo solo esta nota, presentó solo esta nota. ¿Esto qué nos lleva? Acá tenemos el mapa de la Argentina. Estos numeritos son todos los puntos del límite exterior. Cada punto tiene su coordenada, su profundidad, su ubicación, o sea, tiene que estar absolutamente fundamentado. Su distancia con el punto anterior. Entonces, esta es la presentación argentina porque esta es la plataforma continental de la Argentina continental, insular y del sector antártico argentino. Ahora bien, lo que analizó la comisión es la parte del RA1 al 481 y estos de acá del sur de Tierra del Fuego, que son los que no están sometidos a una controversia. Entonces, el resto no es plataforma, sí es plataforma. Lo que pasa es que estos están reconocidos, que está bien hecho de acuerdo a la Conmemar, y entonces cuando la Argentina lo fija, como por ejemplo con la ley, el mapa se transforma en definitivo obligatorio para la comunidad internacional. El resto, ahora lo vamos a ver al explicar la ley, es como los otros límites de la Argentina. La Argentina siempre tiene en todas sus cartas y en todas sus leyes la zona económica exclusiva de Malvinas, Georgias y Sandwich, pero hay una controversia y muchas veces es objetado. Entonces esta parte del límite no se transforma, al no haber recomendaciones, en definitivo y obligatorio. Entonces, ¿qué esta ley? Que la verdad es un orgullo para nosotros y seguramente para ustedes también haber adoptado la semana pasada, ¿no? Entonces, incorpora un párrafo a la ley 23.968, que es la del 91, que ya delimitaba la plataforma, pero ahora la demarca. Entonces se demarca el límite de la plataforma continental de acuerdo a los puntos de las coordenadas geográficas que están en el anexo. Pero después hay un artículo 2 que tiene 3 párrafos. En el primero explica que los puntos, los que les marqué recién, del norte y del sur de Tierra del Fuego, son demarcados tomando como base las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en los términos del artículo 76.8 de la Convención. ¿Qué quiere decir? Estos puntos están sobre la base de las recomendaciones, con lo cual, de acuerdo a la Convención, ya han pasado el proceso de análisis y son definitivos y obligatorios para la comunidad internacional. En cambio, los otros puntos, los que sometidos a la controversia del Reino Unido, digamos, de la plataforma que proviene de las islas en las que hay una controversia, son demarcados
tomando como base la presentación argentina, no las recomendaciones porque no las hay, sino que se encuentran pendientes de recomendación. Entonces, estos puntos, desde aquí y todos estos aquí, son plataforma continental argentina, por supuesto. La Argentina siempre, en todas sus leyes, te vuelvo a repetir, en todos sus mapas, siempre ha seguido el mismo criterio. O sea, no estamos innovando acá, esto no es ninguna cosa distinta de lo que ha hecho la Argentina siempre. La Argentina siempre, que hace un mapa, que hace una ley que implica espacios marítimos, considera los espacios marítimos continentales y los insulares. Y nosotros aclaramos, la ley aclara que ese límite no está sobre la base de las recomendaciones. O sea, estamos haciéndolo perfectamente de acuerdo al derecho internacional. Es el límite de la Argentina, sí, pero no está sobre la base de las recomendaciones, sino que está pendiente de recomendaciones. El límite es sobre la base de lo que presentó la Argentina en el 2009. En cuanto al párrafo tercero, que son los puntos correspondientes al sector antártico argentino, son los de la presentación argentina, pero no están en la lista de coordenadas, son estos de aquí y de aquí. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la 23968 dice que están pendientes los puntos de líneas de base de la Antártida que se trazarán por una ley posterior. Mientras no haya ley, no están tampoco el límite exterior de la plataforma continental. Entonces, las coordenadas que están en el anexo son de los puntos que tienen recomendaciones y de los puntos que están en la zona sometida a la controversia con el Reino Unido. Bueno, les agradezco muchísimo, todo esto yo sé que ustedes lo sabían porque hemos tenido reuniones con sus asesores y demás, pero les agradezco muchísimo que nos hayan permitido hacer una nueva explicación ahora que la ley ya es, digamos, ya ha sido aprobada.